Buenas tardes, chicos. Mira, ya di 15 minutos, bueno, casi 15 minutos, ya di mucho chance, ya veo casi todo el quórum conectado. Ayer en procesal penal, y yo sé que es un poquito más incómodo, ¿verdad? Por ser presencial, igual tuve un quórum bajísimo. Yo no sé qué está pasando, ¿verdad? Es que la gente se está quedando muy pegada a empresas porque es invierno, o no sé qué es el asunto, pero he tratado de ser tolerante, ¿verdad? Obviamente nadie quiere, entonces de principio nadie quiere perder la clase, ¿verdad? Todos estamos aquí para aprovechar el tiempo. Entonces vamos a pasar lista, porfa, como siempre, me encienden la cámara y me contestan cuando llame el nombre, porque cuando llamo no los estoy viendo. ¿Está bien? Vamos. Aldo Membreño. Ausente. María José Campos Barquero. Presente, profe. Mariano Centeno. Ausente. Mariano Centeno. Presente. Cris María Fernández. Ah, la puta. A ver. Ok, ya lo puse presente. Mariano, tienen que contestarme rápido. Sí, es que no sé por qué no se escucha el Cris micrófono. María Fernández. Presente. Ana Valeria Cruz. Presente, profe. Santiago Díaz. Presente, profe. Buenas tardes. Ernesto Kinderson. Ernesto Sofeifa. Presente, profe. María Paula Elizondo. Presente, profe. Camila González. Ausente, Camila González. Brandon Flores. Presente. León Gutiérrez Irina. Ausente, León Gutiérrez Irina. Jesús Jiménez Porras. Presente. Marvin Rafale. Presente. Thomas Mackenzie Cadry. Presente, profe. Buenas tardes. Mariana Durán Morales. Ella me escribió bien atrasada. Pedrosa Nicolás García. Presente, profe. Lía Jimena Ortega. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes. Andrés González Reyes. Andrés González Reyes, ausente. Sofía Natalia Bertossi. Presente. Valentina Mata Morera. Presente. Camila Valerín Montero. Presente, profe. Gracias. Bueno. Listo. Presentes los últimos dos. Dame un momentito. Un minutito nada más, que aquí está llorando mi perrita que quiere salir de la oficina. Listo. Las disculpas por la interrupción. ¿Alguien me había llamado un segundito antes de levantarme? Yo, Irina, es que me acabo de conectar. Irina León Gutiérrez, listo. Sí. Perfecto. Ok, entonces, de acuerdo con la calendarización,
Hoy tenemos a María José Campos, a Lía Ortega, a Jesús, a Marvin y a Oriana con la exposición sobre la ley integral para la persona adulta mayor. La idea es tal vez tomar unos, por lo menos, 15 minutos a menos de media hora para que los compañeros se expongan. Creo que sería conveniente que les cediéramos el espacio de una vez y después continuar con los delitos contra el honor. Como ustedes saben, está abierto después un foro en donde cada uno de los distintos grupos que va a exponer tiene que publicar lo que les había explicado como el resumen ejecutivo. Y si no se los he habilitado, más bien las disculpas del caso, en breve, se los estaría aperturando. Sí, creo que no he aperturado el foro de los resúmenes ejecutivos. En un momentito. Sí, ya les había puesto desde el 30 de septiembre. Que iba a habilitar el foro. No lo he habilitado todavía. Entonces, después de esta, que es la primera exposición, lo habilito. Si ponen jurisprudencia, algún autor en particular que hayan citado, algún material interesante, lo cargan ahí, pero lo que se va a evaluar de todos y cada uno de los grupos, ya eso también estaba sobradamente explicado, es la exposición oral de cada uno. Entonces, les otorgo el espacio, ¿verdad? 15 minutos mínimo, máximo media hora para que hagan su exposición. Todos tienen que intervenir, lógicamente, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si quieren proyectar algún material, me imagino que sí, ¿verdad? Para no exponer a capela. Sí, creo que Marvin era el que iba a presentar. ¿Ok? Les entrego la clase entonces, chicos. Sí, yo puedo. Nada más me da lo de compartir, por favor. Tengo que darte permisos para compartir, vamos a ver. Sí. Hay una opción que dice agregar al grupo de presentadores. Imagino que es esta. Ok, Sí, ya deberías tener la opción habilitada, Marvin. sí, un segundo. Ahí, ya. Eso Sí, sí, correcto. Ahí, espera, present. Sí. Excelente. Ok. Bueno, hola, buenas noches. Nosotros les vamos a hablar sobre la ley integral para la persona adulta mayor. Bueno, la ley integral para la persona adulta mayor fue promulgada por la Asamblea Legislativa de la República. Esta ley nació como una respuesta a la necesidad de proteger los derechos de las personas adultas mayores, reconociendo que muchas veces enfrentan situaciones de abandono, de maltrato, de discriminación, de abuso patrimonial, de exclusión social. Con el paso del tiempo, el envejecimiento de la población costarricense hizo evidencia de la importancia de contar con un marco legal que garantiza una vida digna, segura y con igualdad de oportunidades para este grupo. El objetivo principal de la ley es asegurar la protección integral de las personas adultas mayores, promoviendo su bienestar físico, mental, social y económico. Además, busca garantizar que el Estado, la familia y la sociedad en general asuman una responsabilidad compartida en su atención, cuidado y respeto.
Bueno, el bien jurídico tutelado por esta ley es la protección integral de la persona adulta mayor, reconocida como un sujeto de especial protección debido a su posible situación de vulnerabilidad. La norma protege una serie de derechos esenciales que forman parte de la dignidad humana, entre ellos la dignidad y el respeto en el trato cotidiano, la integridad física y emocional, la salud y la seguridad personal, la protección del patrimonio, el derecho a la no discriminación, etc. En síntesis, el propósito penal y social de la ley número 7935 es salvaguardar la dignidad humana de las personas adultas mayores, garantizando que vivan libres de violencia, abandono o abuso, y que se reconozca su valor y aporte dentro de la comunidad costarricense. En cuanto a los delitos contemplados en la ley, podemos encontrar los siguientes. El artículo 58 sobre la agresión física, ya que se considera maltrato físico cualquier acción o incluso una omisión, es decir, dejar de actuar cuando se tiene el deber de cuidado y que cause un daño o afecte a la integridad corporal de la persona adulta mayor, aunque no provoque una incapacidad médica. En este caso, la pena es de 1 a 3 meses de prisión. El artículo 59, que establece que sobre la agresión sexual, protege la libertad e integridad sexual de la persona adulta mayor, incluye desde el acoso verbal con proposiciones irrespetuosas hasta tocamientos o actos de exhibicionismo. En este caso, las penas serían de 1 a 3 meses cuando hay acoso sin contacto físico y de 3 a 6 meses cuando hay tocamientos o actos de exhibicionismo. El artículo 60 regula lo que es el maltrato psicológico y se sanciona el daño emocional o mental causado mediante humillaciones, amenazas o aislamiento o cualquier forma de manipulación. En este caso, la pena es prisión de 1 a 6 meses. El artículo 51 sobre la explotación de personas adultas mayores, se da cuando alguien se aprovecha de la vulnerabilidad o de la confianza de una persona adulta mayor para inducirla a entregar sus bienes o firmar documentos que vayan a afectar su patrimonio. En este caso, la pena es de 1 a 2 años de prisión, además de la nulidad del acto jurídico. Y el artículo 62 sobre la inhabilitación especial, ya que además de las penas de prisiones, esta ley establece una sanción accesoria de inhabilitación para que la persona condenada no pueda trabajar ni dirigir en centros que atiendan a adultos mayores. Si la condena queda en firme para alguien que labore en estos centros, se considera como una falta laboral grave y un despido sin responsabilidad patronal. En este caso, la pena es igual al tiempo de la pena impuesta. Bien, yo a continuación les voy a hacer el análisis penal de cada delito. Bueno, primero tenemos el artículo 58, agresión física. En la parte de la tipicidad objetiva, tenemos la conducta, que sería, por ejemplo, cuando uno lo golpea, lo empuja o le causa daño físico, o lo trata de manera degradante a la persona adulta mayor. Luego, el sujeto activo pueden ser familiares, pueden ser las personas que lo estén cuidando, trabajadores, empleados. El sujeto pasivo es la persona adulta mayor, mientras que tenga 65 años o más. Los resultados serían el daño físico o sufrimiento corporal, y el nexo causal es, pues, a través de la agresión o maltrato de la persona, y sufre daño físico o sufrimiento corporal. Luego, pasando a la tipicidad subjetiva, el tipo de dolo es dolo directo. La intención o motivación serían, o bueno, la mayoría de veces es castigar, controlar o humillar a la persona adulta mayor. El bien jurídico protegido sería la integridad física, la salud corporal y el trato digno de la persona adulta mayor. Luego, en particularidades del tipo penal, primero de todo tiene que ser una persona adulta mayor. A través de, bueno, mediante este delito, sería de 1 a 3 meses de prisión. Y es muy importante que todos estos delitos de los que vamos a hablar en esta parte de análisis, casi
Creo que a todas le aplican la ley 62, la que acaba de mencionar el compañero. Luego tenemos el artículo 59, objeción o acoso sexual. Aquí en la parte de tipicidad objetiva, en la conducta se veía cuando uno realiza proposiciones irrespetuosas, gestos obscenos, tocamiento o actos de carácter sexual. Sujeto activo también puede ser casi que cualquier persona. Sí, casi que cualquier persona. El sujeto pasivo sería la persona adulta mayor. El resultado sería la afectación de la libertad sexual de la persona adulta mayor. Y el nexo causal sería la acción del autor, del sujeto activo, provoca directamente el daño moral o emocional en la persona adulta mayor. Pasando la subjetiva a la tipicidad subjetiva, el tipo de dolo es el mismo, un dolo directo, y la intención o motivación sería o obtener satisfacción sexual, o ejercer poder, o humillar a la víctima. El bien jurídico que se protege mediante este artículo es la de libertad sexual, la integridad moral y el trato digno de la persona adulta mayor. Las particularidades de tipo penal sean los actos, primero de todo, los actos no solo tienen que ser actos físicos, sino que también puede ser como verbal o gestual. Luego, si son actos verbales o gestuales, entonces es de 1 a 3 meses, y si es tocamiento o actos sexuales, sería de 3 a 6 meses de prisión. En este artículo también se puede aplicar lo del artículo 62. Luego tenemos el artículo 60, la agresión psicológica, la tipicidad objetiva. La conducta sería insultar, humillar, manipular, amenazar o ejercer presiones emocionales. Luego el sujeto activo también puede ser cualquier persona. Casi siempre son los familiares, los cuidadores. El sujeto pasivo sería la persona adulta mayor. Los resultados serían daño emocional, pérdida de autoestima, angustia o un deterioro psicológico. El nexo causal es a través del maltrato verbal o emocional, produce directamente afectaciones en la parte psicológica de la persona adulta mayor. Luego, en la parte de tipicidad subjetiva, tipo de dolo es el mismo, un dolo directo, la intención casi siempre es someter a esa persona, controlar o despreciar a la persona adulta mayor. El bien jurídico, bueno, hasta ahí. Luego sigue Nicolás. Okay, ahí me ayuda. Bueno, sobre el bien jurídico específico que protege sería la salud mental, la dignidad personal y la tranquilidad emocional. Y sobre las particularidades del tipo penal, bueno, para este artículo básicamente aplican cosas como insultos, amenazas, indiferencia o aislamiento. El tiempo de prisión sería de 1 a 6 meses. Y igual que los demás delitos, se aplica el artículo 62 de la ley. Ahora con el artículo 61 sobre la explotación de personas adultas mayores, la tipicidad objetiva, la conducta. ¿Quién está hablando? Perdón. Nicolás, es que no veo que tenga encendida la cámara. ¿A usted le sale Nicolás? ¿Perdón? Yo no lo veo. No, profe, es que ahorita mi internet a veces se pone muy pegado cuando enciendo la cámara. Entonces, para que no se pegue tanto el audio. Vamos a ver, Nicolás, en general, una exposición con la cámara apagada, eso sí no se puede. Ok, voy a encender. Tiene que estar en un lugar donde haya un internet adecuado, ¿verdad? Para que lo sepas. Una exposición con la cámara apagada, eso no existe. Voy a encenderla. A ver si no se me pega tanto. Creo que ahorita no tengo tanto problema. Sí, me veo ya. Ok. Conducta sería inducir o manipular a una persona adulta mayor para que disponga de sus bienes, derechos o recursos económicos en perjuicio propio o de algún dependiente directo.
El sujeto activo sería la persona que abusa de su poder o de la vulnerabilidad de la persona adulta mayor. Un ejemplo podría ser un familiar, un abogado, un funcionario, un cuidador, etc. El resultado, bueno, el sujeto pasivo, la persona adulta mayor, el resultado sería pérdida patrimonial, económica o afectación, un perjuicio jurídico, digamos. Y el nexo causal es el abuso de poder o de confianza que lleva a la toma de decisiones en perjuicio del patrimonio, del derecho o de la economía de la víctima. La tipicidad subjetiva sería el tipo de dolo, sería directo, la intención o motivación, enriquecimiento injusto, aprovechamiento de vulnerabilidad o abuso de confianza. El bien jurídico específico protegido serían el patrimonio, la autonomía, la libre decisión. Y sobre las particularidades del tipo penal, es que cuando el juez determina que la persona adulta mayor sí fue manipulada a hacer, por ejemplo, un traspaso de un bien, además de castigar penalmente al responsable, también se anula el acto de disposición. Igual que los otros delitos, la pena accesoria aplicable sería la inhabilitación especial, que ahorita ya se los voy a explicar. La inhabilitación especial es una pena accesoria. Este artículo no habla de un delito en sí, pero esta pena se aplica para las personas condenadas por delitos de violencia contra personas mayores. Básicamente inhabilita a la persona para trabajar o dirigir centros de atención a adultos mayores, y si ya lo hacía, entonces se considera una falta laboral grave y se procede con el despido sin responsabilidad patronal. El bien jurídico que se protege es la seguridad y protección institucional. Y sobre una particularidad es de que es básicamente una pena accesoria obligatoria. Para continuar, tenemos dos casos prácticos. Entonces, digamos, me gustaría como que ahí alguno, cualquiera, incluso el profe, me dijera como el tipo penal aplicable después de que lo lea, ¿verdad? Entonces, el primero sería doña Marta, de 82 Yo sí no, años. porque la idea es que entre ustedes se contesten, ¿verdad? Más bien sería No, que alguien profe, del grupo digamos, quiera es que, opinar. no, mi idea era como solo preguntar por el tipo de penal aplicable y ya yo explico como lo demás, lo que incluye la tipicidad objetiva y demás. Pero está bien. Ok, el caso sería de doña Marta, de 82 años, vive con su hijo. Está constantemente, le insulta, la amenaza con enviarle a un hogar de ancianos y le impide comunicarse con sus amigas. Como consecuencia, la adulta mayor presenta síntomas de depresión y ansiedad, diagnosticados por un psicólogo. El tipo penal que podría aplicar para este caso sería la agresión psicológica, en el artículo 60, como ya leyeron mis compañeros. Su tipicidad objetiva es la conducta del hijo, el insultar, el humillar y el aislar. Esto constituye una presión psicológica que degrada y manipula el comportamiento de la víctima. El nexo causal sería que se produce un perjuicio real en la salud mental y emocional del adulto mayor, lo cual satisface el elemento material penal. Luego la tipicidad subjetiva, completamente se configura el dolo directo, ya que el hijo actúa con un conocimiento intencional de causar dicho daño emocional. La pena, como ya lo explicaron, es de 1 a 6 meses de prisión, según el artículo 60 o 62. Y eso sería por este caso. El siguiente caso dice que don José, de 78 años, vive solo y padece de deterioro cognitivo leve. Un sobrino lo convence de firmar un documento donde le transfiere su propiedad, asegurándole falsamente que es solo un permiso para cuidar la finca. El sobrino vende la propiedad y se queda con el dinero. El tipo penal que aplica acá es la explotación de la persona adulta mayor, que se regula en el artículo 61 de la ley. En este caso, su tipicidad objetiva sería el sobrino, ya que él se está aprovechando del estado de vulnerabilidad de don José, lo que induce a un acto de disposición patrimonial en su perjuicio. El nexo causal se produce por una pérdida económica y jurídica para la víctima, afectando su derecho de propiedad. Y su tipicidad subjetiva, de nuevo, sería dolo directo completamente, ya que el sobrino actúa con una intención de obtener un beneficio económico indebido.
Esta pena también, esta pena ya es más grande, es la más grande que hay, es de 1 año, de 1 a 2 años de prisión. Y además se tiene que hacer la nulidad del negocio jurídico, ya sea el contrato o el traspaso se anula completamente. Siguiente. Marvin, puedes pasar al siguiente, por favor. Para ya ir concluyendo, esta ley representa una base fundamental en el derecho penal, al crear una protección específica para un grupo vulnerable frente a múltiples formas de violencia y abusos. Desde el punto de vista penal, esta ley tipifica conductas que antes tal vez no tenían una sanción dirigidas hasta ese grupo de personas, como lo es la agresión psicológica, la explotación patrimonial. También reafirma el principio de dignidad humana, que es el eje central de la protección a las personas adultas mayores. Amplía el concepto de violencia, incluyendo dimensiones físicas, emocionales, sexuales y económicas. También fortalece la función preventiva del derecho penal, disuadiendo a familiares, cuidadores o a terceros de abusar de la vulnerabilidad de esta población. Asimismo, la ley reconoce a la persona adulta mayor como un sujeto de especial protección jurídica, en concordancia con los instrumentos internacionales de derechos humanos, como lo es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En la práctica, esta normativa armoniza el derecho penal con la justicia social, buscando tal vez no solo castigar, sino también buscar garantizarles una vejez digna o activa y segura. De esta forma, se cumple el mandato constitucional del artículo 51 de la Constitución Política, que impone al Estado la obligación de proteger a la familia, la maternidad, la niñez y a los adultos mayores. Eso sería. Muchas gracias. Les tengo una pregunta hipotética para continuar con el tópico de la ley integral para la persona adulta mayor. Hay una disposición anterior que, bueno, no importa que no la hayan mencionado, ¿verdad? No está en términos generales mal la exposición y el análisis, pero tenemos un mecanismo en la ley integral para la persona adulta mayor de protección en casos de violencia física, psicológica, patrimonial y sexual, que es el artículo 57. Me parece que no lo mencionaron. Y este artículo dice que para prevenir violencia física, psicológica, patrimonial o sexual contra las personas adultas mayores, se aplicarán medidas de protección y los procedimientos ordenados en la ley contra la violencia doméstica. Estarán legitimados para solicitarlo, en especial representantes de instituciones públicas y privadas encargadas de los programas de atención de personas adultas mayores, como cualquier persona que conozca de estos abusos. El artículo 57 nos remite a la ley contra la violencia doméstica, como él mismo dice, la ley 7586, que tiene una gama de medidas de protección que se puede otorgar. Es básicamente un proceso precautorio. Es un proceso no declarativo de derechos, ¿verdad? Sino un proceso que tiene como finalidad última, básicamente, pues impedir consecuencias o impedir la materialización de un resultado particular. Es un proceso, como dice la palabra, de carácter precautorio. Se le otorgan medidas de protección a una persona y la finalidad misma del proceso es básicamente esa protección. No se determina si alguien cometió un hecho delictivo, no se determina si a alguien se le tiene que otorgar una indemnización, no se determina en definitiva absolutamente ningún derecho. La finalidad es de carácter, podríamos decirlo, de aseguramiento de resguardo. Esa es la finalidad básicamente de un proceso precautorio de violencia doméstica. Ahora, en alguna oportunidad yo llegué a observar una interpretación del artículo 57, ¿verdad? 57 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, que yo no compartí particularmente. Y es que, bueno, a pesar de que esta ley está dirigida, a pesar de que su ámbito aplicativo, estoy hablando de la ley contra la violencia doméstica, está para salvaguardar la vida y la integridad física de las víctimas de violencia doméstica, o sea, que se refiere al seno de la familia,
definiéndonos o asumiendo la definición legal de la propia ley, artículo 2, inciso A, dice que violencia doméstica es acción o omisión directa o indirecta ejercida contra un pariente colateral por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta por el tercer grado, inclusive por vínculo jurídico, de hecho, por una relación de guarda, tutela, curatela, y que produce como consecuencia menoscabo a la integridad física, sexual, psicológica o patrimonial. El vínculo por afinidad subsistirá aun cuando haya finalizado la relación que lo originó. A pesar de que tenemos como esta definición de violencia doméstica, ahora que es bastante amplia, pero que se ciñe sobre la familia o las relaciones jurídicas como la guarda, la tutela, la curatela, se ha interpretado en materia de adultos mayores que la protección en particular hacia ellos puede incluso merecerles o extenderles la facultad legal de aplicar estas medidas en casos que no encuadran exactamente en esa definición, como por ejemplo vecinos. Llegué a ver alguna vez una interpretación tan extensiva en donde le otorgaban a un vecino, bueno, lo he visto incluso recientemente, ahora que lo recuerdo, le otorgan a vecinos, personas que no tienen una relación de familia, medidas de protección. Es una situación que siempre me ha llamado a mí particularmente la atención, porque la remisión que tiene es la del artículo 57, y si nos vamos a la ley, contra la violencia doméstica, básicamente la única referencia es una nota de Sina Levy, con relación a una derogatoria de otra norma. Para mí, sí se puede otorgar medidas de protección a favor de las personas adultas mayores, pero circunscribiéndonos a los fines y al ámbito aplicativo de la ley. Otorgar medidas de protección contra terceras personas que no tienen absolutamente ninguna relación que encuadre en el artículo 2, inciso A de la ley contra violencia doméstica, no sé, me parece como, no sé, como una transgresión, como un desdoble del principio de legalidad, no es algo que comparta. Amén de que si hacemos una interpretación convencional, ¿verdad? Podríamos irnos por una senda interpretativa que nos valide ese tipo de lecturas de la ley. Pero bueno, esto simplemente lo dejo ahí como un punto de aparte. A los adultos mayores, incluso cuando el que los agrede o los molesta o comete agresiones psicológicas en contra de ellos es un vecino, les han dado medidas de protección, aunque no sean familia, aunque no sean nada. Y las medidas de protección pueden incluir hasta resguardos perimetrales, ¿verdad? Que se le prohíba al presunto agresor no acercarse a menos de 100 metros, no acercarse a menos de 500 metros de distancia de la persona adulta mayor, y eso genera enormes incomodidades, ¿verdad? Enormes conflictos incluso en materia de violencia doméstica. Bueno, no me encontré ningún pronunciamiento yo relevante. No me encontré ningún pronunciamiento relevante sobre esto, pero debe haberlo, y es un tema que me ha parecido bastante interesante. Me encuentro análisis de qué es a nivel de familia, agresiones psicológicas, me encuentro análisis y profundizaciones de un montón de cosas a nivel jurisprudencial, pero no a ese punto. Ahora, pregunta para el grupo, ahora sí, eso era como un comentario de la experiencia profesional para enriquecer este tema. Supongamos que el nietito, ¿verdad? Que no es para nada un caballero, supongamos que el nietito de don Jacinto es una persona bastante abusiva. Supongamos que don Jacinto es un adulto mayor de 75, 78 años. Y su nieto se agarra con él verbalmente porque es una persona que ingiere licor, es un nini, no estudia, no trabaja, le pide dinero al abuelo, cuando le da así, le da las gracias, cuando no le da porque lo quiere básicamente para la vagancia, para nada productivo, se enoja y reacciona violentamente. Supongamos que el nieto de don Jacinto lo agrede físicamente
le da un manotazo, le da un golpe incluso, digamos un puñetazo incluso en la cara, en una discusión, no le genera ninguna incapacidad a don Jacinto, ¿verdad? Pero lo golpea. ¿Ustedes qué norma aplicarían? El artículo 58, el tipo penal del artículo 58 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, o el artículo 387 del Código Penal, en donde están las lesiones levísimas que ya vimos en el curso, que dice se impondrá prisión de 10 días, perdón, se impondrá de 10 a 30 días multa a quien causare a otro un daño en la salud que no le determine incapacidad para sus ocupaciones habituales. ¿Qué aplicarían? ¿La contravención o aplicarían el delito de agresión física contra una persona adulta mayor? Yo le aplicaría el que es más especial, como este que habla que tiene que ser una persona adulta mayor. No sé, creo que fue en el penal del cuatro pasado, de derecho penal, había algo de que se aplican siempre las especiales, o sea, las que están hechas para eso, pero yo no sé. Bueno, para eso estás acá, para aprender. ¿Alguien tiene un criterio diferente al de Marvin? Artículo 387 del Código Penal, la contravención de lesiones levísimas, versus el delito que nos acaba de exponer, que de hecho fue Marvin el que lo expuso, el delito contemplado en el artículo 58. El nieto Nini, medio alcohólico, medio drogadicto, de nuestro hipotético don Jacinto de 78 años, lo golpea en la cara. Supongamos que le hace un pequeño hematoma, un pequeño morete, pero que no le genera ninguna incapacidad desde la perspectiva médico-legal, pero lo agrede físicamente. ¿Ustedes aplicarían eventualmente el tipo penal o aplicarían la falta contravencional? Porque pareciera que empata cualquiera de los dos. ¿Quién tiene otro criterio diferente? Profe, yo igual pensaría en aplicar el artículo 58. Vos también, Jesús, también aplicarías el artículo 58. ¿Y cuál sería más o menos tu razonamiento? Por especificidad también de que prevalece sobre la norma general. Vamos a ver qué opinan. Tal vez Sofía, Mariana, ¿qué opinan ustedes? No sé, tal vez. Yo creo que opino igual que los compañeros. Por el mismo criterio de especialidad. ¿Y vos, Sofía, qué opinas? La verdad, estoy un poco confundida, no sabría cuál. No quiero decir una y batear o estar como de acuerdo con el compañero y que esté mala. Bueno, pero ¿qué te parece? Leyendo los dos artículos, el 387 del Código Penal y leyendo el 58, ¿cuál te parecería que corresponde aplicar legalmente? El golpe es a un adulto mayor de 78 años. Estábamos hablando que el del Código Penal, ¿cuál era el que decía que lo de las lesiones? Nada más que a mí me confundo un poco porque al fin y al cabo no se le está haciendo nada. Lesiones levísimas, 387, está en el capítulo de las contravenciones. A mí me confunde un poco. No había una regla, les pregunto al aire. Les pregunto al aire, no había una regla para resolver esto. No hay una regla sustantiva para resolver estos escenarios en la ley, que no nos la tenemos que inventar. ¿A qué regla deberíamos, ante un conflicto de normas, a qué regla deberíamos acudir? Eso sería el concurso de normas, el concurso aparente de normas. Excelente. Es el artículo 23. Felicito, Jesús. A eso quería que aterrizáramos. Esa era la discusión que yo quería tener con ustedes. También puede suceder entre el delito de explotación patrimonial, eventualmente, el que está en el artículo explotación de persona adulta mayor 61, por ejemplo, y podría, en cuanto a la estafa, ¿verdad? Porque vea a quien abusando de su situación de poder, de hecho o de derecho, induzca a la persona a un acto de disposición de bienes. ¿Podría eventualmente esa inducción ser engañosa?
y concursar aparentemente con un delito de estafa, ¿verdad? Pero tenemos un tipo especial. Vamos a ver, concurso aparente. El concurso aparente está en el artículo 23. Cuando una misma conducta esté descrita en varias disposiciones legales que se excluyan entre sí, solo se aplicará una de ellas. Así, la norma especial prevalece sobre la norma general, principio de especialidad positivizado. La que contiene íntegramente a la otra se prefiere a esta con principio de consunción, y aquella que la ley no haya subordinado expresa o tácitamente a la otra se aplica en vez de la accesoria. Principio de subsidiariedad. Entonces, cuando Marvin, utilizando la palabra, me decía que él por especialidad, Marvin y Jesús, y también Mariana, Marvin, Jesús y Mariana decían que por especialidad, básicamente, tenían que aplicar la norma, el tipo penal, el delito, contemplado en la ley integral para la persona adulta mayor. Los tres estaban bastante orientados. El principio de especialidad era el que resolvía ese conflicto de normas, bastante pues acertada la lectura que hacen. Esa era la respuesta que esperaba obtener. Ven que en este curso yo les había dicho que era la oportunidad perfecta para repasar lo que es los concursos, el concurso ideal, el concurso aparente, el concurso material, y les dije por qué. Porque aquí lo que vemos es delitos, 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 1, 2, 3, En toda esta exposición, en toda esta lectura constante, perfectamente podemos jugar con distintas hipótesis fácticas y aplicar las reglas concursales entre varios delitos para ir repasando, para ir teniendo frescas las definiciones de cada uno, porque cuesta mucho, digamos, en un curso de penal en general que la gente salga con todas las implicaciones o con todas las definiciones concursales, con todos los conceptos frescos. Pero en penal especial se da la oportunidad perfecta para masticar esta materia, para masticar la teoría de los concursos bastante mejor. Ya ven que la experiencia no me ha engañado. Bueno, no sé si alguno o alguna, yo sé que esto generalmente se ve como medio repugnantillo, ¿verdad? Pero no sé si alguno o alguna quiere preguntar algo o hacer algún comentario a los compañeros con su exposición de la ley integral para la persona adulta mayor. No. Ninguno. Bueno, los felicito, compañeros. Éxito en la primera exposición. Voy a habilitar el foro para que ustedes los aspectos más importantes me los plasmen en un resumen ejecutivo y lo carguen ahí. Se sacaron un 100. Desde ya saben su nota. Les voy a poner la totalidad del puntaje de la exposición, ¿verdad? Hay algunas cosillas ahí periféricas como feedback, ¿verdad? Que les puedo decir. Pues el bien jurídico del delito sexual es la libertad sexual, ¿verdad? La autodeterminación sexual. El de la agresión física, pues la integridad física. En la explotación de persona adulta mayor, el patrimonio. En la agresión psicológica, la integridad psíquica o moral de la persona adulta mayor. Y pues las penas básicamente son una consecuencia jurídica para el delito, ¿verdad? Las penas en sí mismas no. Las penas de manera aislada, como la pena de inhabilitación, pues no las vemos de manera aislada o separada que los tipos penales, ¿verdad? El tipo penal es el que resguarda, el que nos determina con la amenaza de determinadas penas principales y accesorias cuál es el bien jurídico tutelado. Eso queda un poquito como raro, ¿verdad? Si ustedes leen la doctrina, cada delito es el que da el bien jurídico, ¿verdad? Y puede estar protegido en alguna mayor o menor graduación con la amenaza de la pena, pero es el tipo penal el que nos resguarda el bien jurídico. La pena de manera aislada puede cumplir una u otra función, ¿verdad? Eminentemente siguiendo la teoría de la prevención general negativa de carácter disuasorio. Pero sí, yo le atribuyo la protección al bien jurídico, la protección de los bienes jurídicos al tipo penal, a cada uno de los diferentes tipos penales. No a la pena de manera aislada, ¿verdad?
¿Qué más? Pues no. Básicamente, con una instrucción muy sencilla, ustedes estaban bastante orientados. Los felicito. Bueno, denme un minutito. Está lloviendo un poquito ya aquí donde estoy. Yo espero no se me vaya la luz y el internet, pero por aquello si se me va el internet puede ser que ¿cómo se llama? De un golpe de corriente. ¿Están viendo la presentación? Sí, señor, sí se ve. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a hablar sobre el honor y antes de impartirles yo la lección, quiero que ustedes me digan qué entienden ustedes por honor. Es un bien jurídico tutelado por nuestro Código Penal. ¿Qué entienden ustedes por honor? Que está vinculado a la reputación y a la dignidad. Ajá. Reputación y dignidad. ¿Ok? ¿Quién tiene otro concepto? Otra idea que asocia al honor. Profe, parecido, tipo lo relacionado con la dignidad de una persona. La dignidad. Vamos a ver. RAE. Profe, también diría tal vez la parte moral. Excelencia, realce, gravedad y decoro de las personas en su manera de comportarse. Perdón, ¿quién acaba de usar la palabra? Yo, Mariana. Dime. No, lo de que también lo asocio con la parte de la moral. La parte de la moral. La moral es un conjunto de normas, valores y creencias que rigen la conducta humana, distinguiendo entre lo que se considera correcto y lo que se considera incorrecto, el bien y el mal. Bueno, pues puede ser. Ahora, el honor básicamente lo tenemos en dos planos. El honor, cuando ustedes leen algún poquito de doctrina o jurisprudencia, tiene un plano objetivo y tiene un plano subjetivo. El honor analizado desde el plano subjetivo se asocia o se vincula con el valor, con la autoestima, básicamente el honor en el plano subjetivo es el valor que yo me autopercibo como individuo, como persona, como ser humano. Y podríamos asociarlo también a la dignidad. El honor objetivo lo asociamos más con la percepción que tienen las demás personas dentro de la sociedad, dentro de la comunidad, en mi escuela, en mi casa, en mi lugar de trabajo, en mi universidad, sobre mí. El honor en el plano subjetivo, entonces, autovalía, autopercepción, honor en el plano objetivo con respecto a los terceros, lo que los terceros perciben de mí. Entonces, el honor puede ser lesionado con cierto tipo de ataques. Puede ser lesionado, por ejemplo, con ofensas, puede ser lesionado atribuyendo hechos punibles, puede ser lesionado pues diseminando ofensas, diseminando ataques, diseminando cualquier tipo de, no solo acusaciones, porque sería más bien una calumnia, diseminando proposiciones de carácter ofensivo, insultante, indecoroso, denigrante hacia una persona y su valor, su autopercepción de valor y la percepción que tenga la comunidad de él o de ella.
Hay, como les digo, alguna doctrina. Carlos Creus tiene un capítulo dedicado. No sé si tuvieron la oportunidad. Espero que sí se hayan leído un poquito a Carlos Creus. Y el título segundo, que es el de los delitos contra el honor. El primer tipo penal que tenemos, de 5 injurias. El artículo 145 es una de las normas más viejas, es bastante antigua. Dice que será reprimido con 10 a 50 días multa el que ofendiere de palabra o de hecho en su dignidad o decoro a una persona, sea en su presencia o por medio de una comunicación dirigida a ella. La pena será de 15, 75 días multa si la ofensa fuera proferida en público. O sea, yo le mando a alguien una ofensa por correo electrónico, por WhatsApp, por paloma mensajera, diciéndole usted es un hijo de puta, usted es una perra, usted es un maldito, usted es un cerdo, usted es una zorra, usted es una promiscua, una cochina. Todas las palabras ofensivas que se dice usualmente la gente pueden ser idóneas para injuriar. Ahora, también una comunicación o un acto de ilocución, una locución e ilocución dirigida a ofender de esta manera, si es proferida delante de varias personas, tiene una respuesta punitiva mayor. Los días multa, si ustedes lo ven, por el hecho de insultar a la persona frente a terceras personas, no sé, imagínense que alguien está... Ay, ¿cómo se llama este espacio que está en Ulacito, donde están las mesitas de pool y toda la cosa, el piano y los juguetes, las cosas ahí para entretenerse? Bueno, no es el SISU, no, el SISU es... El NES. El NES. El NES. Bueno, imagínense que alguien ofende a alguno o alguna de ustedes con palabras de esta naturaleza en el NES delante de todos los demás compañeros y compañeras de la universidad, pues la pena se agravaría solo por el hecho de atacar, y ahí lo que diríamos como el honor objetivo de la persona, ¿verdad? Denigrándolo delante de terceras personas. La dignidad y el decoro. ¿Qué es la dignidad? Vámonos a la RAE, hagamos una interpretación exegética, gramatical. Dignidad. Cualidad de ser digno de respeto por el hecho de ser un ser humano. Ok, eso dice la RAE. Decoro. RAE. ¿Qué dice la Real Academia? Honor, respeto, reverencia que se debe a una persona por su nacimiento, dignidad de... Son casi que conceptos o términos equivalentes, ¿verdad? Pero bueno, ese tipo de palabras pueden ofender el honor de una persona, tanto en el plano objetivo como en el plano subjetivo. La difamación, con 20 a 60 días multa al que deshonrare a otro o propalar especies idóneas para afectar su reputación. Entonces, imaginemos que alguien en un grupo de Facebook, en un grupo de WhatsApp, en Instagram, publica insultos contra cualquier compañero o compañera de la universidad o eventualmente contra un candidato o eventualmente contra un vecino de su comunidad. Eso sería difamación. Y vea que el que deshonrare a otro o propalar especies idóneas para afectar su reputación. La redacción es un poquito confusa en ese sentido, pero propalar básicamente es diseminar. Propalar, según la RAE, divulgar algo oculto que generalmente se considera negativo. Sinónimos: divulgar, difundir, pregonar, vocear, esparcir, extender, revelar. O sea, ya básicamente la difamación tiene un rasgo, ¿verdad?, de que va dirigido a pues dañar el honor, pero de manera masiva, ¿verdad? El que deshonrare a otro, propalar especies idóneas para afectar su reputación. El tema, el solo deshonrar, pareciera que lo encuadraríamos mejor en las injurias, pero ya cuando se entra a esta divulgación, a esta masificación del ataque contra el honor, estamos ante difamación. La calumnia tiene una particularidad. Será sancionado con 50 a 150 días de multa el que atribuya falsamente a una persona la comisión de un hecho delictivo. Profe. Y la afrenta al honor es una situación muy específica. Es una forma particular de atentar contra el honor. Perdón, ¿quién me pidió la palabra? Yo, Mariana. Dime, Mariana. Profe, bueno, es una pregunta quizá un poco tonta, pero me queda igual la duda. ¿Cómo se tasan o basado en qué se hace la multa? ¿Basado en qué se hace la multa?
Ajá, porque dice, bueno, la pena será de 15 a 75 días multa, pero ¿cómo se tasa? De memoria, la regla es que nunca puede superar cada día multa el equivalente al 50% del valor de un día de trabajo de la persona. Y se hace con auxilio, en teoría, bajo tesis de principio, del Instituto el Instituto Nacional de Criminología. Me devuelvo, no hay ningún problema, Mariana, con todo gusto. Esta regla, ya te digo, artículo 53 para Mariana y todo el grupo. La pena de multa obliga a la persona condenada a pagar una suma de dinero a la institución que la ley designe dentro de los 15 días posteriores a la firmeza de la sentencia. Cuando se imponga la pena de días multa en sentencia motivada, fijará en primer término el número de días multa que deberá cubrir la persona condenada, dentro de los límites señalados para cada delito y contravención según la gravedad del hecho, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como las características del autor directamente relacionadas con la conducta delictiva o contravencional. Esta pena no podrá exceder los 360 días multa. En sentencia, en forma motivada, el juez deberá determinar la suma de dinero correspondiente a cada día multa conforme a la situación económica de la persona condenada, tomando en cuenta su nivel de vida, todos sus ingresos y gastos razonables para atender sus necesidades como la de su familia. Cada día multa no podrá exceder de un 50% del ingreso diario del sentenciado. El fiscal o el juez, en su caso, con la colaboración de la Oficina de Trabajo Social del Poder Judicial, deberá realizar las indagaciones necesarias para determinar la verdadera situación económica del imputado y sus posibilidades de pago. Entonces, un insumo probatorio que bajo tesis de principio permitiría determinar esa situación económica real de la persona debería venir de un dictamen de vamos a ver. Ay, lo tengo en la punta de la lengua, de esta disciplina auxiliar al derecho, auxiliar a la administración de justicia, que es el trabajo social, que es básicamente la que estudia de todas las situaciones alrededor de la vida de una persona, ¿verdad? Su familia, sus ingresos, su trabajo, sus amistades, su entorno. Trabajo social es la disciplina que informa sobre esas condiciones personales de las personas, de la gente, de los seres humanos, valga la redundancia, las condiciones de las personas. Y pues el límite que tendría es que, hipotéticamente, si yo por cada día de trabajo me gano 10,000 colones, no me podrían poner por cada día de multa, individualizando el quantum de cada día de multa, más de 5,000 colones por cada día. Nunca puede superar ese 50%, Mariana, esa sería la regla. Y bueno, atendiendo a principios de proporcionalidad y de razonabilidad, el juez, siguiendo esos parámetros que también son compatibles con el artículo 71, donde están los criterios de individualización de la pena, tiene que fundamentar por qué alguien le pone una pena más alta o una pena más baja. Listo, muchísimas gracias. Con todo gusto. Entonces, pues a partir de la excelente pregunta que hace Mariana, ustedes pueden hacer la concordancia con el artículo 53 y el 71 del Código Penal, aprovechando. Si tienen este tipo de dudas, como la compañera, vea, interrúmpame, no hay ningún problema, esa es la gracia. Aunque sean cuestiones de penal en general o cualquier otra cosa o hasta una cuestión procesal. O sea, entre más pregunten, más entretenida se hace la clase para ustedes y más la enriquecemos colectivamente. Bueno, estábamos hablando de la calumnia, habíamos quedado con esta. La forma de ataque contra el honor de la víctima es muy particular. Aquí el agente le atribuye un hecho delictivo. Entonces, aquí les voy a preguntar yo a ustedes, antes de responder, la forma correcta de leer este tipo penal. Si yo digo que mi compañero de trabajo, Marino, es un ladrón, si yo digo que es un violador, si yo digo que Marino es un asesino, ¿estoy cometiendo una injuria o estoy cometiendo una calumnia? Piénsenlo. Asesino, violador. Si quieres le metemos ahí el apelativo hijo de puta, ¿verdad? Para hacerlo más intenso.
Un hijo de puta asesino, un hijo de puta violador, un hijo de puta ladrón. Pongámosle más malas palabrillas. ¿Ok? ¿Qué delito estoy cometiendo de los que hemos visto? No sé, ¿qué opina? ¿Perdón? Eso es una calumnia, profe. ¿Te parece calumnia? Bueno, Santiago me dice que le parece una calumnia porque le estoy atribuyendo, pues, conductas, robar, violar, matar, asesinar, son delitos. Entonces, Santiago me dice que le parece que eso es una calumnia. No sé, ¿qué pensará? ¿Qué se me hizo Valentina? ¿Qué pensará Valentina? Bueno, profe, yo busqué diferenciación entre calumnia e injuria. Y calumnia, como dice el compañero, es atribuir un delito a una persona y la injuria es nada más insultarla o decirle algo que pues la irrespete. Que le están diciendo que es un hijo de puta ladrón al compañero en media oficina, incluso, pensemos. Profe, yo acabo justo de buscar de injurias y me parece que también implica la atribución de un delito falso. ¿En cuál, perdón? En la injuria, en las injurias. ¿En dónde lo buscaste? En Google lo puse como injurias y fue lo primero que me salió. Ay, chicos. Vamos a ver. Google y la inteligencia. Y ahorita Google tiene modo IA. Google se me puede ir por la tangente. Injuria en Chile, injuria en Venezuela, injuria en El Salvador, injuria en Estados Unidos, injuria en España, injuria en Alemania, puede ser otra cosa. ¿Ok? ¿Qué les dije yo sobre el capítulo de los delitos contra el honor? ¿A dónde los remití yo a ustedes? Y ya te doy la palabra, María Paula, ya vi que me habías levantado la mano. El texto básico del curso desde la primera clase. Chicos, como ninguno me va a contestar cuál les dije que era el texto, salvo que yo censurara algo en particular, yo les dije que teníamos un texto base. Un texto básico. ¿De verdad no saben cuál es el texto básico del curso? Vean, El de Carlos Creus. Exactamente. Vean lo que dice Carlos Creus. Concepto de honor. Sin dejar de tener presentes las dudas del concepto jurídico, que el concepto jurídico de honor ha suscitado, podemos decir que es el conjunto de cualidades valiosas que, revistiendo a la persona en sus relaciones sociales, no solo se refieren a sus calidades morales o éticas, sino también a cualquier otra que tenga vigencia en esas relaciones profesionales, jurídicas, familiares, físicas, psíquicas y sociales en general. Honor y decoro. Se insiste que dentro del concepto de honor está comprendido el decoro, sentimientos de dignidad del hombre, que debe ser respetado en las relaciones sociales con un mínimo de circunspección y recato que cada integrante de la sociedad debe a los demás. Todo un poeta del derecho. Analizando el bien jurídico, eso es lo que nos dice a nivel básico Carlos Creus, que es compatible con lo que yo les explicaba al principio. Y si nos vamos en el texto de Carlos Creus, vamos a ver, él empieza a analizar los delitos contra el honor en el 125, la página 125 del libro. Y con respecto a la calumnia, él dice con relación a este delito: es una ofensa contra el honor cuya especialidad reside en el carácter de la imputación deshonrante. Es precisamente ese carácter lo que para muchos justifica la mayor punibilidad con relación a otros de este capítulo, puesto que el delito de calumnia se suma al ataque contra el honor, la circunstancia de que el sujeto pasivo también puede verse afectado en los procedimientos tendientes a investigar el hecho o la autoría que falsamente se le atribuye, y que siempre se da como peligro aunque la gente no haya formulado la imputación ante la autoridad. Lo que indica, no es calumnia la simple mención de que se ha cometido un delito sin que puedan determinarse sus autores o partícipes por los datos brindados. Sí lo sería cuando en virtud de esos datos fuera posible indicar a alguien como partícipe del delito en cualquier autor, en carácter de autor, cómplice o instigador.
Y tampoco es calumnia, según esos principios, la afirmación de que alguien va a realizar un delito, puesto que con ella no se atribuye un delito, sino una intención. Ok. ¿En dónde radica, a partir de la lectura de Carlos Creus, la diferencia con la injuria? ¿Qué pasa si simplemente le digo hijo de puta ladrón, hijo de puta violador, malnacido asesino? Profe, yo tengo una pregunta con base a eso, porque no me queda claro. Pregúntame, dale. Cuando es verdad lo que usted me está, digamos, si usted me dice que usted es un asesino, porque yo le Te maté me a su... estás adelantando. Te la debo. Ok. Te la debo perfectamente. Te la dejo ahí. Te la dejo ahí. Eso está regulado en la ley también. Ok, pero me gustaría, leyendo al buen Carlos, básicamente lo que él explica sobre este delito es aún aplicable en nuestra legislación costarricense. ¿Qué ven ustedes ahí que puede faltar o que puede sobrar? Si le digo a alguien, usted es un hijo de puta asesino, hijo de puta ladrón, o maldito violador. Pruebas, profe. Por supuesto que las pruebas son relevantes, Sofía, ¿verdad? Sí. Por supuesto, las pruebas Profe, son es un que en este esencial caso, para poder instruir la causa penal, pero sí. ya eso es un tema de carácter procesal, ¿verdad? ¿Qué tanto se pueda lograr una condena de una persona simplemente con estos insultos? Si alguien dice eso, pero no especifica qué. Profe, es que yo vi un tema parecido en procesal civil que hablaba de la querella, que ahí viene la calumnia, la injuria y la difamación, ¿verdad? Y en este caso que se pone, digamos, no hace falta, digamos, que haya pruebas, ¿verdad? Yo simplemente le estoy atribuyendo a usted que usted es un asesino, ¿verdad? Y si usted es un asesino, usted, pues, le estoy dando la comisión de un hecho delictivo. Entonces, en este caso, sí sería calumnia, siempre. Ok, bueno, supongamos que en las noticias sale que mataron a una empresaria y la empresaria se llama Marianela. Y yo digo que, y perdón que lo agarre de ejemplo, agarro a Santiago de ejemplo. Yo digo, la persona que secuestró y asesinó a Marianela fue Santiago. Santiago la secuestró este fin de semana pasado y la mató. Eso sería la atribución de un hecho punible en concreto hacia Santiago. Yo ya no estoy diciendo que Santiago es un secuestrador y un asesino. Yo estoy diciendo que Santiago secuestró y le quitó la vida a una persona. Le estoy atribuyendo un hecho punible en concreto, que incluso es un delito de acción pública. Eso es una calumnia, chicos. Se pierde en Olacit un proyector. Uno de estos proyectores que se usan en las bellas aulas de Olacit. Y Valentina dice, para mí que fue Álvaro, el profe de penal especial, el que se robó el proyector del aula 604, que es la que él usa. Ese proyector que se perdió el viernes de la semana pasada, el profe Álvaro se lo robó. Y Valentina ahí dice, y lo pone por escrito y toda la cosa. Y es mentira, me tocaría querellar a mi querida alumna Valentina de penal especial, porque dijo que yo me robé el bendito proyector. Eso, chicos, utilizando ejemplos más inocentes, eso es una calumnia. Atribuirle a una persona un hecho punible en concreto, que puede serle, como explica Carlos Creus, imputado a título de autor, cómplice o de partícipe. Eso sería básicamente una calumnia. Y siguiendo con la clase de los delitos contra el honor, tenemos también la protección del honor de los difuntos. Será sancionado con 10 a 50 días multa el que ofendiere la memoria de una persona muerta con expresiones injuriosas o difamatorias. El derecho de acusar por este delito comprende el cónyuge, hijos, padres, nietos, hermanos y consanguíneos del muerto. Aquí está la legitimación para presentar querella. Estas personas pueden presentar la querella contra la persona que ataque la memoria del difunto. O sea, Daisy, yo digo, de nuevo, poniendo el ejemplo de que era un asesino, que era un ladrón, si yo me pongo a insultar al abuelo
o abuela, no sé si alguno de ustedes tienen un abuelo o abuela fallecido. David, yo tengo abuelos fallecidos. Si alguno de ustedes le insultaran a un abuelo o abuela, a un tío o tía, o cualquier pariente que ustedes quisieran mucho, tendrían legitimación para interponer la querella respectiva. La honra de los familiares fallecidos es tutelable por medio de la querella ante los tribunales penales, conforme a las previsiones del Código Penal y del Código Procesal Penal. También existe protección que trasciende la vida. La protección de la honra trasciende la vida de las personas. La prueba de la verdad. Este articulito es muy interesante, pongan atención. El autor de injuria o difamación no es punible si la imputación consiste en una afirmación verdadera y esta no ha sido hecha por el puro deseo de ofender o por el espíritu de maledicencia. Sin embargo, el acusado solo podrá probar la verdad de la imputación si la imputación se hallare vinculada con la defensa de un interés público actual, si el querellante pidiere la prueba de la imputación contra él dirigida, siempre que tal prueba no afecte derechos o secretos de terceras personas. El autor de la calumnia y de difamación calumniosa podrá probar la verdad del hecho imputado, salvo que se trate de delitos de instancia privada y que éstas no hayan sido promovidas por su titular. Esto es lo que se conoce como la exceptio veritatis. Y un minutito. Aquí lo tengo. El doctor Castillo, que en paz descanse, escribió un artículo, perdón, un libro. Es un librito pequeño. Es una mini publicación para que vean el tamaño del librito. Es como un Nuevo Testamento en tamaño. Me gustaría digitalizárselos completo y cargárselos en el módulo. Es bastante interesante. La exceptio veritatis, y la definición la tomo de don Francisco Castillo, dice lo siguiente: la excepción de la verdad en los delitos contra el honor consiste en la pretensión que hace valer el querellado de que las imputaciones hechas por él en contra del ofendido y que él, el acusado, se compromete a hacer valer el querellado de que las acusaciones hechas por él en contra del ofendido y que el acusado se compromete a probarlas. Cuando el querellado levante la excepción de la verdad, no discute los hechos acusados. La esencia de la excepción de la verdad consiste precisamente en lo contrario, en el acusado aceptar ser el autor de los hechos querellados, pero pretende que no se le pueda aplicar la pena a consecuencia de la extinción de la pretensión punitiva estatal porque él dijo la verdad. Un periodista va y dice: los policías de la zona de Osa son corruptos. En la delegación tal de Osa, el mismo sargento encargado de la delegación de Osa tiene guardados varios kilos, cuidado, y no una tonelada de cocaína, y la están metiendo en la madrugada. Y resulta y acontece que presenta la querella el sargento de esa delegación en la zona sur, pero por esa nota periodística que se publicó, que incluso se difundió en redes sociales, en TikToks y demás, algún periodista, el OIJ inicia una investigación y descubren que realmente en esa delegación la policía estaba en contubernio con el narcotráfico y estaban almacenando droga. Entonces, resulta y acontece que por medio de testigos, que por medio de decomisos, por medio de multiplicidad de pruebas, se llega a la determinación de que efectivamente lo que dijo el periodista, y volvamos a los requisitos, estaba vinculado a la defensa de un interés público. Y vean que no era con el ánimo de ofender ni por espíritu de maledicencia. O sea que el periodista que diseminó esta noticia, que diseminó esta denuncia pública al aire, no lo hizo con la intención de dañar la reputación del sargento. No, es que el sargento dañó su propia reputación en el momento en el que traicionó su deber de probidad y se puso a colaborar con el narcotráfico. Y la prevención, el decomiso de drogas, el combate de la criminalidad organizada y el narcotráfico y la corrupción en la función pública será un interés público. Le atañe, le importa a la colectividad. Lógico, ¿verdad? Entonces ahí podría oponerse la excepción de la verdad y ya no podría castigarse al periodista
que difundió esta información que dio pie a una investigación. ¿Ok? Si yo publico cualquier informe, cualquier nota, porque como periodista investigador determino que se están cometiendo actos de corrupción, porque sé, porque tengo fuentes, tengo testigos y tengo pruebas de que se están cometiendo los delitos, y lo comunico, lo divulgo, no cometo delito, o más bien, podría ser una conducta típica, pero no sería materialmente antijurídica desde mi punto de vista, no sería ni formalmente antijurídica desde mi punto de vista. Aunque algo que me llama la atención es que la manera en la que está regulado en el código habla de no punibilidad. La punibilidad es como el cuarto estrato de la teoría del delito. Tenemos el análisis de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Algunos autores ya incluso meten, ¿verdad? Que dice no es punible. Pero bueno, si ustedes se van a leer el librito de Castillo, aquí habla de que esto prácticamente en términos procesales es, aunque está regulado en el código sustantivo, es como una excepción material. Correcto. Francisco Castillo llama una excepción material. Una excepción que va dirigida a extinguir, a matar la pretensión, a matar, a destruir jurídicamente la acción dirigida a perseguir penalmente a quien ha proferido esa ofensa al honor, que en este caso tendría pues un resguardo del ordenamiento jurídico, ¿verdad? Libertad de expresión, libertad de prensa, etcétera, etcétera. Aquí cede el derecho al honor frente al interés público. Bueno, la fórmula que se utiliza es la de no punibilidad. También puede darse cuando se puede interponer dentro del proceso especial, el proceso para juzgar delitos de acción privada, cuando el propio querellante pide la prueba de la imputación dirigida contra él. Si el hecho imputado es objeto de un proceso pendiente, el juicio por calumnia o difamación calumniosa quedará suspendido hasta que en él se dicte sentencia, la cual hará cosa juzgada acerca de la existencia y inexistencia del hecho. O sea, si se está investigando si este agente policial realmente había almacenado la droga a él o no, si finalmente lo condenan, pues ahí se tiene, ¿verdad? Como dice el latinazo, res judicata pro veritae accipitur. Es una locución latina así se escribe. La cosa juzgada se toma como verdad, se los pongo en el chat. Buen abogado conoce un poquito de locuciones latinas. Y más en el derecho procesal. Palabras más, palabras menos. Ahí lo tienen tomado de San Google. Entonces, ya no cabe eventualmente la persecución penal invocada la exceptio veritatis. Bueno, aquí les puse, yo me imagino que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? La prejudicialidad es la suspensión de un proceso penal hasta que se resuelva otro juicio que afecta directamente la decisión sobre el hecho imputado. El resultado del primer proceso adquiere cosa juzgada para el segundo. La prejudicialidad asegura que no se dicte sentencia penal sobre hechos cuya existencia depende de otra jurisdicción. Giuseppe Chiovenda, Principios del Derecho Procesal Civil. No son punibles como ofensas al honor los juicios desfavorables, la crítica literaria, artística, histórica, reseña científica o profesional, concepto desfavorable expresado en cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho, siempre que el modo de proceder o la falta de reserva, cuando debió haberla, no demuestre un propósito ofensivo. No sé, si yo digo que una película es una porquería, si yo digo que, si hago una reseña de un stand-up comedy de Hernán Jiménez diciendo que no tiene talento, que no tiene gracia ningún chiste, que es una porquería el stand-up de él, ¿verdad? Y lo justifico y lo amplío, pues básicamente no cabría, ¿verdad? Tener esa reseña sobre el show, el espectáculo como una afrenta al honor. No podría.
Publicación de ofensas. Será reprimido como autor de las mismas el que publicare o reprodujere por cualquier medio ofensas al honor inferidas por otro, ¿verdad? La publicación de ofensas, ¿verdad? Será reprimido, puede ser unas ofensas, injurias, con la misma pena. Hay una discusión de si este artículo es... Ustedes conocen la sentencia para el caso Mauricio Herrera Ulloa, ¿verdad? El que dio pie a la reforma, a la creación de los tribunales de apelación de sentencia penal. ¿La han leído? La sentencia del caso Mauricio Herrera Ulloa. Bueno, vamos a, siempre es relevante. Mauricio Herrera Ulloa es la del muchacho que trabajaba en la Nación. Correcto. Correcto. Vamos a ver qué dice, qué se dijo sobre la incompatibilidad. A ver si lo encuentro. Que es bastante complejo la discusión. Dice la Corte que este artículo produce un efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre todos los que ejercen la profesión de periodistas. Básicamente que esta norma 152, esta norma penal en blanco que remite a los demás artículos, básicamente es disuasorio y que es una restricción ilegítima sobre la libertad de prensa. Por eso yo siempre utilizo en esta clase de ejemplo a los periodistas, ¿verdad? No he visto yo que condenen a otra persona después de Mauricio Herrera Ulloa, que es una sentencia del 2004 para acá, por esto, por publicación de ofensas, por esa responsabilidad editorial. El link, bueno, ustedes ponen, no hay ninguna dificultad en conseguirlo, ahora es una sentencia de la Corte, pero se la pueden leer. Es un buen parámetro para analizar todo este tema de la ponderación de intereses entre la libertad periodística y la honra y el honor como bien jurídico, digamos, de carácter individual. Difamación de persona jurídica será reprimido con 30 a 100 días multa el que propalare hechos falsos concernientes a una persona jurídica o sus personeros por razón del ejercicio de sus cargos que puedan dañar gravemente la confianza pública o el crédito del que gozan. Bueno, por ahí creo que hay un ejemplo reciente. Ustedes vieron que alguien había publicado algo de que Ópticas Visión tenía personas no expertas trabajando. Ustedes vieron unas notas que salieron sobre eso, que no tenía expertos optometristas, que no tenía expertos. Hace poquito estuvo circulando y creo que reaccionó Ópticas Visión con respecto a eso. ¿Alguno de ustedes o alguna lo vio? Bueno, tenemos a San Google. Sí, profe, la verdad, yo lo estoy buscando porque no vi nada al respecto. Bueno, no lo encuentro. Ahorita el calor del momento no lo encuentro, pero algo había habido como una denuncia, como un ataque contra Ópticas Visión, que creo que incluso habían hecho una respuesta. Bueno, las ofensas en juicio, las ofensas contenidas en escritos presentados o las manifestaciones o discursos hechos por los litigantes, apoderados o defensores en los tribunales concernientes al objeto del juicio quedarán sujetas únicamente a correcciones disciplinarias correspondientes.
he visto palabras raras, o sea, he visto abogados sumamente indecorosos, ¿verdad? Chuchinga, maricón, bueno, he visto gente que pone cosas en escritos judiciales que cómo tuvo hígado para ponerlo, cómo tuvo falta de todo, ¿verdad? Como para poner en un escrito judicial ese tipo de apelativos. Y bueno, si usted está querellando, qué sé yo, en violencia contra la mujer, delitos sexuales, homicidios, demás, yo entiendo que el derecho penal despierta pasiones, ¿verdad? Por eso se dice que es materia odiosa. Hay mucho en juego. Pero a pesar de que no sea punible cierto tipo de ofensas, decirle a alguien mentiroso, decirle a alguien, ocha, falsario, todo lo que se pueda decir en juicio, ¿verdad? Sepan que si bien es cierto, siempre y cuando sea dentro del objeto del proceso, ¿verdad? Siempre y cuando sean relacionados con el quid de lo que se está discutiendo en el proceso adversarial, no trascienda el proceso mismo, ¿verdad? A pesar de que no sería técnicamente punible, solo estaría sujeto a las correcciones disciplinarias y no se expongan nunca a eso, ¿verdad? A que el tribunal les aplique la potestad disciplinaria. Eso lo van a ver en procesal, tal vez conmigo, ¿verdad? Si todavía soy el profesor de procesal en ese momento. Pero bueno, no lo hagan. Difamación de persona jurídica, publicación reparatoria. Denme un minutito y ya vemos eso. Hagamos un break de un par de minutos. Volví. Gracias aquí por el espacio. Bueno, hay una regla en el artículo 155 que dice que la sentencia condenatoria por ofensas al honor cometida públicamente
deberá ordenar, si el ofendido lo pide, la publicación del pronunciamiento a cargo del condenado. A cargo económicamente, ¿verdad? Significa asumiendo el coste de esto. Y que esta disposición también es aplicable en el caso de las retractaciones. Hay una concordancia acá, ¿verdad? Se puede extinguir la pena con el perdón judicial cuando la injuria fuere provocada o a quien se retracte de su hecho injurioso antes de contestar la querella o en el momento en el que la contesta, y a quienes se injurien recíprocamente, que no procede el perdón judicial cuando la injuria conlleva una imputación a un funcionario público con motivo de sus funciones. No siempre la publicación de la retractación, como vemos en este voto, ya a nivel de jurisprudencia, es pertinente, ¿verdad? En este voto de 1398-2022 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, pues pasó algo muy curioso, ¿verdad? Al ordenar la publicación de la retractación, el acudo desconoce el génesis de los hechos acusados sobre la situación de infidelidad conyugal del querellante, de la querellante. Ordenar la publicación de tal aspecto en un diario de circulación nacional supondría la divulgación de un hecho personal de la ofendida que generaría su revictimización, ya no solo en el ámbito familiar, sino a nivel nacional. Este aspecto, si bien no está relacionado con las frases injuriosas que se le acusó que profirieron los querellados, no resulta necesaria su publicación. Pensemos, desde el punto de vista estratégico, este caso me llamó mucho la atención porque básicamente la querellante estaba presentando la querella porque le dicen que, bueno, no recuerdo las palabras exactas, pero básicamente era un tema de adulterio. La estaban querellando porque le atribuían ser infiel a su esposo. Entonces, si se publicaba una retractación de que todo el mundo decía que ella era una adúltera, que era una tal por cual, ¿verdad? Básicamente lo que iba a generar era morbo, lo que iba a generar era risas, lo que iba a generar era crítica, lo que iba a generar era chota. ¿Quién quiere que se divulgue que tuvo que presentar una querella porque fulanita en realidad no le había sido infiel a su esposo, aunque todo el mundo decía que sí fue así? O sea, imagínese usted la respuesta de red en la actualidad, en el mundo del presente de las redes sociales, de esto. Ningún favor le hace a la víctima, ¿verdad? Entonces eso es un tema a ponderar específicamente, porque vea que si la víctima lo pide, me siguen la lógica de esto, porque usted va a someter al ridículo, al escarnio, a su patrocinada, si lo que le va a provocar la publicación de la retractación, eventualmente, o la publicación de la condena, es de burlas y afectar todavía más su honra, ¿verdad? Con el culebrón, con el chisme, con el qué dirán, ¿verdad? A raíz del proceso. Entonces, aquí les tengo esta concordancia jurisprudencial. La carga de la prueba sobre la falsedad recae en el querellante. Exigir lo contrario vulnera el principio de imputación. La calumnia requiere la atribución falsa de un hecho delictivo. La responsabilidad del querellante de demostrar la falsedad de la acusación y el dolo directo es responsabilidad del querellante demostrar la falsedad de la acusación y el dolo directo del querellado, o sea que los hechos no ocurrieron y el dolo del querellado. No corresponde al acusado probar la verdad de sus afirmaciones en este contexto, porque básicamente eso violaría el principio de la proscripción de la autoincriminación, a no declarar en contra de sí mismo. ¿Entienden este punto? Incluso en la calumnia, el imputado no está obligado a demostrar su inocencia. La carga de la prueba de la falsedad de lo que le están atribuyendo le corresponde a el querellante, al que está pidiendo que condenen al que supuestamente le atribuye un hecho delictivo falso. La prueba de la verdad y el ejercicio legítimo de un derecho. El honor se divide en el objetivo y en el subjetivo. La prueba de la verdad es admisible si hay un interés público. Bueno, esto es un voto de la sala tercera. La prueba de la verdad es válida si la imputación está relacionada con la defensa de un interés público y con el ejercicio legítimo de un derecho, como denunciar irregularidades en una institución pública, que puede excluir la responsabilidad penal por injuria. Si se están cometiendo actos de corrupción y son verdad, se puede alegar eventualmente la exceptio veritatis. La retractación como causal extintiva de la acción penal. La retractación en los delitos contra el honor extingue la acción penal, pero no afecta a la acción civil. ¡Pum! Apréndanselo así, eso está en el Código Procesal Penal.
El sobreseimiento definitivo procede sin necesidad de debate si hay retractación. ¿Ok? Y libertad de expresión versus protección del honor. Carecen de protección constitucional los insultos o juicios de valor innecesarios que no contribuyen al debate público. Si usted en las publicaciones de carácter periodísticos, además de atribuir alguna irregularidad, alguna falta ética o alguna situación, qué sé yo, a un funcionario, a una institución, al presidente, el gerente, el administrador, algún funcionario, servidor público, en el ejercicio de una función periodística, así sea periodismo independiente, pero usted le dice que es, perdón, y abro comillas, un hijo de tal, un hijo de puta, un maricón, un inútil, un malparido, usted empieza a poner todo este tipo de apelativos, todo este tipo de insultos, ya usted no puede interponer la excepción de la verdad porque ya usted ese ataque al honor lo está ejecutando de tal modo que usted no puede resguardarse en un interés público. No existe ningún interés público en insultar ni en denigrar a un ser humano. Se le puede imputar un delito, pero no tiene la necesidad de insultarlo con todo este tipo de frases. Hay un personaje por ahí, ¿verdad? No voy a entrar en detalles, ¿verdad? Que en ocasiones lanza este tipo de ofensas. Bueno, varios personajes en realidad que lanzan este tipo de ofensas al aire contra ciertas personas a quienes denuncian públicamente, ¿verdad? Ya incurrir en insultos, ya incurrir en ofensas, más allá del quehacer de la labor periodística, eventualmente no permitiría, ¿verdad?, invocar la exceptio veritatis porque no puede ser dicha con espíritu o ánimo de ofender o de maledicencia y tiene que resguardarse en la protección o en la tutela de un interés público. No se puede resguardar en libertad de expresión, libertad periodística, un supuesto derecho a proferir este tipo de ofensas o este tipo de insultos dentro de un reportaje, ¿verdad? No se puede, no está permitido. Ahí les dejo el voto de la Sala Constitucional. Y no me dio chance de ver absolutamente nada de delitos contra la propiedad. Estamos en semana 7, ¿verdad? Bueno, Sí, profe, en semana 7. Les voy a dejar otra tarea, les voy a poner una tarea para semana 8 y pronto les voy a estar programando el próximo quiz, pero como siempre les acostumbro a dejar a mis alumnos, ¿verdad? Yo mínimo el quiz lo aviso con 1 o 2 semanas de antelación. Voy a dejarles una tareita de la materia que hemos visto hasta este punto. Y si no se las dejo para esta semana, como les digo, se las dejo para semana 8. Generalmente yo los pongo a hacer un trabajo relacionado con delitos contra la propiedad, aunque podría cambiarlo este cuatrimestre y programarles uno de delitos contra el honor. Ahí les voy a poner una tarea pequeña, nada muy grande. Ya ustedes vieron el trabajo grande que sí está asignado, ¿verdad? Ya se los había informado por todos los medios, que se los mantuve con los mismos grupos, que son 4 casos que tienen que irlos trabajando. Todos vieron esa tarea grande, ¿verdad? Veo algunas caras de sorpresa. Demasiadas para mi gusto, en realidad. ¿Cómo que no han visto esto? Vean, en el módulo de semana 15 ya está subido el proyecto integrador y vale 35 puntos de la nota. Tienen que ir trabajando eso. El proyecto integrador se les asignó desde el 12 de octubre y es para el lunes 15 de diciembre. ¿Ok? Entonces, desde ya tienen que irlo trabajando para su facilidad, ¿verdad? Está dividido por grupos, manteniendo los mismos grupos de siempre. Caso 1, grupo 1. Caso 2, grupo 2. Caso 3, grupo 3. Caso 4, grupo 4. Y aquí está la conformación de los grupos, las mismas que ya hemos mantenido para las exposiciones. Entonces, ya ustedes se tienen que poner de acuerdo para resolver esos casos, para hacer el trabajo escrito, ¿ok? Se está dejando para semana 15 para que tengan los insumos de todo el curso, de todas las lecturas, de toda la literatura que se les ha asignado a lo largo del cuatrimestre. Sí. En guerra avisada no mueren soldados, o mueren menos, por lo menos. Mueren menos. Espero que les vaya bastante bien, en realidad. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta de la materia de hoy. Les recomiendo este librito, tal vez lo puedan conseguir. Y si no, voy a ver si logro digitalizarlo. Como les digo, tiene menos de 200 páginas. Tiene, bueno, sin contar el índice y la bibliografía, son 190 y
Perdón, son 200 paginitas exactas. Muy interesante el libro sobre de la excepción de la verdad, de la exceptio veritatis de don Francisco Castillo. Si no tienen ninguna duda, ¿verdad? ¿Perdón? Ahí para los integrantes del grupo 4, dejé el link del grupo de WhatsApp, por si acaso. El link del grupo de WhatsApp, si alguien ocupa reiterarlo, por favor, pongan el link del grupo de WhatsApp. No sé quién fue la que lo creó. No, digamos, en mi caso, en mi grupo, los miembros de mi grupo, que ya dejé el link para... Profe, nada más. ¿son los mismos de la exposición o no? Aquí están, en el chat. Son los mismos, los mantuve. Más sencillo. Perfecto, sí, mejor. Mejor, profe, buenas noches. Bueno, un placer, como todos los martes. Buenas noches. Profe, una consulta, perdón. ¿Quién, perdón? Yo, Mariana. Ya te vi, dime, Mariana. Lo del cineforo de semana 14, eso sí es individual, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Descansen. Profe, ¿puedo hablar con usted un momento?